Diga conmigo, me duele la cabeza. Y a la persona que está a tu lado, me duele la cabeza. ¿A cuántos les duele la cabeza? ¿Hay alguien con dolor de cabeza? Espero que no. Pero todos nosotros en algún momento de nuestra vida lo hemos sentido. Hemos dicho, me duele la cabeza. Y obviamente no vamos a hablar de los dolores de cabeza físicos, sino que quiero utilizar esta expresión como una metáfora para meditar sobre el papel del hombre como cabeza en el hogar, en la familia, en la sociedad, y el peso espiritual, escuche esto, el peso que un hombre tiene que cargar para poder ser cabeza. Es un peso espiritual, emocional, moral, y sobre todo quiero que pensemos en esto. Me duele la cabeza. El dolor que vive una familia, que vive una iglesia, que vive una sociedad, cuando la cabeza está enferma, cuando la cabeza está distraída, cuando la cabeza está cansada, cuando la cabeza está confundida o ausente. Quiero que abra su Biblia, por favor, en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3, donde la Biblia dice lo siguiente, escuchen. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón, ¿dónde están los varones? Los hombres. El varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso a la palabra del Señor. Cristo es la cabeza de todo varón, el hombre es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Note esa palabra, cabeza. Y quiero que también complementemos esto con el versículo de Efesios 5, versículo 23, donde dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su salvador. Entonces, cuando nosotros miramos la Biblia pone una función especial sobre el hombre, y es el ser cabeza. Diga conmigo los varones, somos cabeza. A ver, los varones que lo creen, digan conmigo, somos cabeza. Ahora, pensemos un momento en esto, en la anatomía y en la función de la cabeza. ¿Qué es lo que hace la cabeza? La cabeza contiene allá adentro el cerebro, ¿sí o no? ¿Cuántos lo tienen? Y lo usan, ¿verdad? Y el cerebro es el centro de control de nuestro cuerpo. De aquí está el control de todo. Cuando yo estoy moviendo esta mano, es porque el cerebro está enviando ¿qué? Órdenes. Aquí en la cabeza es el centro de control del cuerpo. Y aquí en la cabeza se procesan los pensamientos, las emociones, las decisiones de nuestra vida. Aquí. Entonces piensen todo lo que estoy hablando, porque si la Biblia dice que el hombre es cabeza, es porque todas estas funciones tienen que estar ahí. Hablando de una familia, de un hogar, de una sociedad. Y en la cabeza, pues obviamente tenemos los ojos que nos permiten ver, nuestros oídos que nos permiten escuchar, nuestra
nariz para olfatear, nuestra boca para hablar, y de allí se coordinan los movimientos. Entonces, cuando Dios dice quiero que ustedes sean cabeza, es para que nosotros podamos tener una visión para nuestra familia, tener oídos para escuchar la voz de Dios, tener una boca que hable en casa, en la familia donde Dios nos haya puesto, para hablar y direccionar, tener la capacidad de coordinar los movimientos, el avance de una familia. Ahora, el cuento es este: si nuestra cabeza no está bien, todo el cuerpo se va a afectar. Pues mire usted, mi amado, la responsabilidad que tiene usted como hombre, que tengo yo. Si nosotros como cabeza no estamos bien, nuestra familia no va a estar bien. Nuestra empresa, si usted tiene un negocio y usted es la cabeza y la cabeza no está bien, ese negocio no va a funcionar. En la iglesia, si la cabeza no está bien, el resto no va a funcionar. Porque aquí hay, diga conmigo, control, inteligencia, decisión. Ahora, quiero que entendamos esto, porque hoy en día vivimos en una sociedad con unos pensamientos y unas filosofías que vienen a contradecir la palabra de Dios. Y entonces la mujer, cuando escucha esto, la mujer moderna, se siente mal porque piensa que esto la está menospreciando. Pero jamás. O sea, cuando Dios dice que el hombre es cabeza, no está refiriéndose al hombre como alguien superior a la mujer. ¿Cuántos me están entendiendo? No es que seamos superiores o mayores, mayor rango, no, sino que está hablando al contrario, antes de una responsabilidad. ¿Listo? Está hablando de responsabilidad, está hablando de liderazgo. Y por eso dice que cuando Dios creó, primero creó ¿a quién? Al hombre. Y cuando después creó a la mujer, la creó para hacer una ¿qué? Ayuda idónea. Una persona que acompañe y ayude a esa cabeza. Así como la cabeza dirige el cuerpo, el hombre está llamado a esto, a ser el guía de su familia, a proteger. Y eso lo ve usted en la misma estructura en que fuimos creados. El hombre fue creado más fuerte. Hoy en día quieren poner al mismo nivel, pero evidentemente hasta en las competencias poner a un hombre a pelear con una mujer en un cuadrilátero de boxeo. Es una ridiculez, porque le va a dar una pela. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado con una fuerza, pero no para dominar, sino para proteger. ¿Cuántos me están entendiendo? Para proteger, para proveer, para cuidar. Así que una mujer no se debe sentir amenazada con esto, sino bendecida de tener a alguien ahí. Mi esposa se siente cuidada, se siente protegida. Cuando estamos tomando decisiones, ella siempre dice: no, mi amor, tú eres la cabeza, no sé a dónde nos vas a guiar.
Y ella siempre está ahí reconociendo eso. Y nos ha ido muy bien porque es el modelo de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, la cabeza está ahí para guiar, proteger, proveer, para amar a su familia, para dirigir el rumbo espiritual de la casa, de la familia, del negocio, etc. Pero ¿qué sucede cuando la cabeza no está bien? Cuando ese rol, esa función que Dios puso en nosotros no se está llevando a cabo. Eso es lo que tiene que ver con nuestro título de hoy: me duele la cabeza. Una cabeza enferma, una cabeza que no está funcionando, una cabeza que está mareada y que lastimosamente, hermanos, muchos de los desastres de la sociedad que estamos viendo hoy, los estamos viendo porque la cabeza está enferma. Las familias que están dañadas, mire qué pasó ahí, la cabeza no está funcionando correctamente. Y quiero hablar de por lo menos 3 condiciones. Primero, cuando la cabeza está enferma, está dañada. Y pensemos en esto, hablando del hombre, el hombre está dañado cuando está en pecado. Cuando el hombre no cultiva su relación con Dios, cuando le abre las puertas al pecado, cuando no busca la sabiduría divina, el hombre está enfermo. Y eso se va a manifestar en el carácter del hombre en su casa, en la manera como va a tratar a su esposa, a sus hijos, no los va a tratar bien, en la manera como gobierna su casa. Es una casa que va a tener conflicto, discusión, contienda, problema, porque la cabeza no está bien. Y un ejemplo de eso fue Adán mismo. El hombre fue creado con la mujer, pero él falló porque desobedeció a Dios. Y al desobedecer a Dios y enfermarse espiritualmente, afectó su descendencia. Escuche esto, porque la Biblia dice que después de Adán, todos los que venimos ya con un fallo. ¿Sí o no? Dice: por cuanto el hombre pecó, vino la muerte. Adán falló y después de él todos los hombres fallaron. Claro. ¿Por qué? Pensemos en esto. Usted tiene una fábrica de tortas, de ponqués, de cupcakes. Imagínese que usted tiene un molde, porque todas esas tortas se hacen con moldes. ¿Qué pasa si uno de esos moldes, el molde principal de esa torta, se cae y se le daña un pedazo, se tuerce un pedazo de ese molde? ¿Qué sucede con todas las tortas que usted prepare de ahí en adelante? Todas van a salir dañadas, con el hueco o con el torcido del primer molde. Pues eso pasó con el hombre. Dios creó al hombre, Adán, y cuando él cae, altera el diseño, y de ahí en adelante todos sufrimos las consecuencias. Porque cuando la cabeza falla, el cuerpo se resiente. ¿Cuántos vamos ahí? Pensemos en esto. Estoy hablando de una cabeza enferma. Ahora quiero hablar de una cabeza distraída. ¿Cuántos saben que cuando nos distraemos podemos ocasionar problemas? Si usted está manejando un carro, una moto, y usted en un momentico se distrae con el celular, ¿qué pasa?
¿Qué puede ocasionar usted? ¿A cuántos les ha pasado que se han distraído y han tenido problemas? Usted sabe que en un momentico, escuche esto, la cabeza está mirando la ruta, está tomando el volante, pero en un momento que usted hace esto y mueve los ojos hacia donde no mueve y se pone a escuchar lo que no debe, en ese momento usted puede ocasionar un accidente terrible y destruirse. Pues mi amado, así sucede en la vida. Usted está manejando una familia, usted está conduciendo unos hijos hacia un futuro, y cuando usted o yo nos ponemos a distraer y a poner los ojos donde no tenemos que ponerlos, a poner nuestra atención, a desenfocarnos, ocasionamos desastres. Ejemplo de eso, el rey David. Era un hombre que amaba a Dios, tenía una familia muy grande, había sido prosperado por Dios de una manera impresionante, pero un día se distrajo, se levantó en su palacio y se distrajo. ¿Con qué se distrajo David? Con una mujer. Vio una mujer hermosa que se estaba bañando en un patio, y desde su palacio la vio y estaba manejando su reino, pero volteó la mirada hacia esa mujer y dijo: wow, la deseó, la codició, preguntó por ella, se aceleró, le dijeron que era casada con uno de sus mejores soldados, con Urías. Y se distrajo de tal manera que no le importó. La cabeza se distrajo. Y en esa distracción fue y se acostó con ella. Ella queda embarazada. Por bregar a tapar esa situación, la cosa se empeora y termina matando al esposo de esta mujer para que nadie se dé cuenta del desastre. Un error, un horror. Pero lo más terrible es que cuando su cabeza se distrajo, ocasionó un desastre en su familia. Porque mire lo que le pasó, versículo 11 de 2 de Samuel 12. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma. ¿A dónde le llegó el mal? A la casa. ¿Y quién trajo ese mal? Él mismo. ¿Por qué? Por distraer su cabeza. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y el versículo 14 dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Entonces fíjese lo que puede pasar cuando la cabeza se desvía. Trajo un desastre, se le murió un hijo al otro día, a los días. ¡Pam! A los días, uno de sus hijos le viola a la hija, a la hermana. ¡Pam! A los días, el hermano de la mujer violada le mata al hijo que viola a su hija. A los días, ese hijo que le mató a su otro hijo termina acostándose con todas sus esposas delante de todo un pueblo. O sea, vienen una serie de desastres y desgracias, y todo porque este hombre desvió la cabeza. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces fíjese usted, a usted le puede parecer muy sencillo que nadie le está viendo y coger y engañar a su esposa y acostarse con otra mujer, como David lo hizo y pensó que nadie se había dado cuenta. Bueno, error. La cuestión es que siempre hay un Dios que se da cuenta.
Y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Entonces, cuando la cabeza está enferma, hay desgracia. Cuando la cabeza está distraída, hay caos. Pensemos en esto: cuando la cabeza es irresponsable, cuando hay una cabeza que no provee, cuando hay una cabeza que no protege, cuando hay una cabeza que no disciplina a sus hijos, cuando hay una cabeza que no corrige, esa cabeza va a tener consecuencias. Usted se va a dar cuenta que cuando hay una cabeza irresponsable en un hogar, en una familia, en un negocio, en una iglesia, van a haber problemas económicos, emocionales, conductuales de sus hijos, etc. Y les voy a poner otro ejemplo. Elí fue irresponsable en la corrección de sus hijos. Sus hijos hacían cosas terribles y él nunca tomó este cerebro para dar corrección a sus hijos. Y lo que dice la Biblia, 1 Samuel 3:13, mire lo que dice cuando vino el juicio de Dios. Dijo: él sabía que sus hijos me ofendían gravemente y no hizo nada para corregirlos. Así que voy a castigar ¿a quién? A su familia, y nada ni nadie podrá evitarlo. Wow. Cuando uno lee esto, dice la gente: es que Dios es malo. No, lo que pasa es que Dios es justo, y la Biblia dice que el pecado trae consecuencias. Pero ¿quién es el que trajo juicio a su casa? Él. Cuando no pudo ser cabeza de sus hijos y corregirlos con responsabilidad. Algunas veces somos nosotros mismos los que nos tiramos nuestros hijos, porque la Biblia dice que los hijos son como flechas en manos de un guerrero. Yo soy el guerrero, mis hijos son mis flechas. ¿Cuántos dicen amén? Pero como yo soy el guerrero y la flecha está en mis manos, yo soy el encargado de lanzar y direccionar la flecha hacia un objetivo. Para eso están los padres. Los padres están para direccionar a los hijos, para lanzarlos. Pero cuando la cabeza se distrae, se enferma y es irresponsable, pues suelta esas flechas y dejan que las flechas se vayan para donde quieran, porque no les dan dirección. Y muchas de las flechas terminan en una cárcel, en el vicio, haciendo cosas terribles. ¿Por qué? Porque no tuvo una cabeza que le diera dirección. Y le metemos la culpa a Dios o a otras cosas, pero no aceptamos la responsabilidad. Dile a la persona que está ahí a tu lado: para eso Dios te puso como cabeza. Ahora, pensemos en esto, mis amados y amadas. Escuche lo que le voy a decir. ¿Por qué le duele la cabeza a uno? ¿Cuántos hemos enfrentado el dolor de cabeza y sabemos qué ocasiona el dolor de cabeza? Y le voy a hablar las causas más comunes que ocasionan dolor de cabeza, y vamos a hacer un paralelo espiritual a nosotros como cabeza. Primero, una de las razones por las que una persona le duele la cabeza es por la desnutrición, porque no se está alimentando
correctamente. ¿Qué pasa cuando usted deja de comer? Al rato, ¿qué? Duele la cabeza, porque no está recibiendo los nutrientes, la energía. ¿Cuántos saben que nosotros somos una máquina que necesita energía para funcionar? Y a través de la comida nosotros administramos. La comida es como el combustible que le inyecta calorías al cuerpo para que funcione. Y si una persona no se alimenta, pues le va a doler la cabeza. Mi amado, Jesucristo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así como nuestro cuerpo necesita alimento, nosotros necesitamos a Dios y su palabra. Y cuando el hombre no se está alimentando de la palabra de Dios, cuando no está recibiendo el consejo de Dios, no lee la Biblia, no ora, no tiene una nutrición en comunión con Dios, es una cabeza debilitada. Porque no solo de pan vive, sino de toda ¿qué? Palabra. ¿Por qué estamos enfermos como cabeza en muchas familias? Porque el hombre está desconectado del alimento espiritual, de la palabra. Y como está desconectado del alimento espiritual, pues se está alimentando con basura. Se nutre con noticias, con TikTok, con redes sociales, con conversaciones obscenas. Y su vida es un desastre porque no tiene la alimentación que necesita. 2. ¿Por qué la cabeza duele? Otra de las razones es porque, que dicen los médicos y que usted puede verificar, es que cuando hay estrés, a uno le duele la cabeza. ¿Sí o no? Y el estrés nos habla cuando el hombre está bajo muchas presiones, le duele la cabeza. La verdad, mi amado, ser una cabeza no es fácil. Uno como hombre tiene, pues el que está haciendo su trabajo bien, porque el que no, pues no tiene ni idea de esto. Pero el que está haciendo su trabajo bien sabe el peso que uno tiene como hombre en una casa, ¿o no? Porque uno como hombre siempre está pensando que el estudio de los hijos, que el pago de los servicios, que el funcionamiento del negocio, que lo que viene, que el gasto que viene, que dónde voy a meter a mi familia a vivir, qué decisiones tomar. Es un peso fuerte sostener una familia, trabajar, levantarse. Los hijos piensan que eso es fácil y que el dinero llega solito, ¿sí o no? Piensan que las tarjetas de crédito, eso es una cosa mágica que uno saca y ay, piensa que eso es un jueguito. Ay, pues saque la tarjeta y pague. Y eso abre la llave y se baña y piensa que el agua es gratis. Y eso coge el champú y se lo echa es todo. Porque no sabe. Pero ¿cuántos saben que uno cuando ya está entrando unos añitos, uno empieza a apagar las luces que están prendidas? Uno empieza a cerrar las llavecitas por ahí donde está, ¿cierto? Porque uno sabe que todo eso es ¿qué? Plata, ¿sí o no? Y hay una carga que cuando las personas ya le toca dice, ay, yo no sabía que esto era así. Es una carga. Y algunas veces muchas mujeres no entienden a sus esposos cuando están irritables, cuando están pensativos, cuando están callados. Pero no saben, no entienden la carga. Uno siempre está pensando y craneando y luchando en su mente. Y muchas veces la cabeza está enferma, amado, porque hay un estrés fuerte en el hombre, un estrés emocional. Muchos hombres están agobiados
Y lo peor, no tienen dónde refugiarse. Y necesitan aprender a soltar esas cargas en Dios. Amén. La Biblia dice en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué duele la cabeza? Le voy a dar otras de las razones. Una de las razones muy fuertes porque una persona experimenta dolores de cabeza es porque no está descansando bien. Cuando una persona no duerme bien, cuando una persona no descansa lo suficiente, la persona empieza a tener dolores de cabeza constantes. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben que eso es verdad? Muchas veces el hombre ni duerme pensando en el otro día, en el negocio, en lo que hay que hacer. Es fuerte. Y no hay un descanso correcto. Y ese descanso, porque ustedes saben que una de las más grandes cosas reparadoras en el cuerpo es el sueño. Cuando una persona duerme, se está reparando. En el sueño hay una reparación de todo el cuerpo. Por eso una persona que duerma 8 horas o más es una persona que va a tener probablemente muy buena salud, porque tiene una reparación neuronal en el cerebro, en el cuerpo tremenda, se recupera. Y una persona que no tiene un buen sueño tiene un desgaste terrible. Mi amado, lo mismo sucede con nosotros cuando no estamos aprendiendo a descansar en el Señor. La Biblia dice en Mateo 11:28, Jesucristo dijo: vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, cansados, yo los haré. Diga conmigo: necesito descansar. O sea, como hombre estoy muchas veces, la cabeza está enferma porque no se alimenta bien, porque está estresado, porque no está descansando. Siguiente, porque simplemente hay un problema. Cuando hay un dolor de cabeza constante, puede ser también de que definitivamente el problema ya está ahí en la cabeza. Un tumor, un cáncer en la cabeza. Líbranos, Dios, ¿sí o no? Mi amado, el pecado es como un cáncer que empieza pequeño, pero va creciendo y va trayendo daños muy fuertes. Cuando el hombre simplemente se abandona en el pecado, empieza, como lo veíamos ahora, a causar un desastre. Muchas veces hay cosas que están pasando en la familia muy malas y siempre se preguntan ¿por qué? Y algunas veces, mi amado, le voy a decir esto, es porque hay pecados ocultos en la cabeza del hogar. ¿Se acuerdan lo que pasó con Jonás? Jonás estaba en desobediencia. Dios le dijo: váyase por allí, y él no quiso y se metió en un barco. ¿Cuántos se acuerdan de la historia? Y el barco arrancó, y en el camino, ¿qué pasó con el barco? Empezó una tormenta y el barco para arriba y para abajo, y se partía. Y todos los hombres llorando: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hasta que Jonás dijo: vea, les digo la verdad, esta tormenta es por mi culpa, porque yo estoy mal con Dios, y lo que nos está pasando en este barco es por mí. Y la única manera de que se solucione esto es que ustedes me tiren de este barco al agua. Y entonces dijeron los hombres: ¿qué hacemos? Y seguía zarandeando. Dijeron: no hay de otra. A la 1, a las 2 y a las... Y dice que cuando lo lanzaron al agua,
vino paz al barco. Mi amado, así es el hombre y la familia. Muchas veces la familia es como ese barco y empiezan a venir cosas terribles y el hombre ahí calladito. Ay, ¿qué será? Mire a ver qué será, no sea que usted esté trayendo tormentas a su casa. ¿Cuántos dicen amén? O ay, 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 o alguna cosa. Escúcheme esto. Por eso la Biblia dice en Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados, no que esa cabeza que no confiesa su pecado, dice, no prosperará. No prosperan los hijos, no prospera la cabeza, no prosperan las cosas. Pero dice, el que los confiesa y se aparta, ¿alcanzará qué? Cuando la cabeza soluciona el problema, también la bendición llega a la casa. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice que la bendición es como un aceite que se derrama sobre la cabeza y que empieza a descender. Amén. ¿Por qué duele la cabeza? Vamos avanzando. Porque muchas veces uno tiene un golpe. ¿Cuántos se han llegado a golpear la cabeza? ¿Se acuerda cuando era uno niño y se pegaba unos totazos en la cabeza? Que quedaba uno con unos chichones. Mi amado, muchas cabezas están enfermas porque hay golpes. Hay hombres que están golpeados, varones golpeados por experiencias en la infancia, abusos, traiciones, cosas que han golpeado al hombre. Y esos golpes, mi amado, producen que la cabeza no está bien. A lo mejor tú has sido golpeado. Te ha golpeado la vida, las situaciones. Lo lindo es que la Biblia dice en el Salmo 147:3 que Dios es el que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Cuántos dicen amén? Así que si tú has sido golpeado, el Señor te puede sanar para que tu casa ande bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para ir terminando, quiero hablar sobre algunas lecciones. ¿Cómo hacer para que la cabeza esté bien? ¿Cuáles son los síntomas de una cabeza sana? Y voy a hablarles de algunos. Número 1. Primero, la cabeza funciona bien cuando está sometido a la cabeza principal. Porque recuerde lo que dice el versículo, pongámoslo ahí, siguiente. Dice la Biblia, 1 Corintios 11:3: pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo ¿qué? Varón. Y el varón es la cabeza de la. Pero si yo como hombre no estoy sometido a mi cabeza, que es Cristo, ¿con qué autoridad puedo ser yo cabeza de una familia, de una iglesia, de una institución? Para que la vida funcione, varón, mujer, uno tiene que sujetarse a la cabeza que es Cristo, para no vivir una vida loca, sino una vida sensata, con sabiduría. Entonces, si tú estás desconectado de la cabeza, no será muy bueno lo que va a haber en tu familia de ahí para allá. Primero busca someterte a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando una cabeza está bien, la cabeza tiene amor. ¿Tiene qué? Amor por su cuerpo.
amor por su familia, amor por sus hijos. La Biblia dice en Efesios 5:25, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo ama a la iglesia y se entrega por ella. Cristo es el ejemplo de una cabeza que ama y se entrega. Cuando un hombre está bien, es un hombre que ama a su familia y se entrega por ella. Lo da todo por su familia. Todo. ¿Cuántos me están entendiendo? Todo. Todo. Por ejemplo, yo a esta edad, todo lo que hago ni siquiera lo hago ya muchas veces pensando en mí. Yo siempre estoy pensando en mi hija. Lo que consiga es para ella. Lo que pueda lograr abrir puertas a mi familia, pienso es en ellos. Yo no pienso ya. Uno cuando está joven siempre está pensando en lo de uno y es una vida egocéntrica. Pero cuando uno es cabeza, uno ya está pensando en la familia. ¿Sí o no? En los hijos. En la casa uno ya está viviendo de tonterías y de sueños estúpidos. Uno quiere entregarse por su casa, darlo todo por su familia. Entonces, si tú eres un hombre y eres una cabeza y está bien, entonces tienes que tener un amor especial por tu familia, sacrificarte, negarte. Jesucristo dijo: por amor a ustedes me santifico. Por amor a tu familia te santificas, te guardas, te proteges del pecado, evitas la tentación, por amor a la familia. Cuando la cabeza está bien, mi amado, hay provisión y protección. Un hombre que es una buena cabeza es un proveedor y un protector de su casa. ¿Es un qué? Proveedor. Protege a sus hijos, protege a su esposa, provee lo que falte. Esa es la función de una cabeza, proveer. Dice la Biblia en 1 de Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué puede ser peor que no creer en Dios? Pues la Biblia dice: peor que no creer en Dios es creer en Dios y no ser un proveedor para su familia. Es muy fuerte eso. Peor que no creer en, peor que un incrédulo. La cabeza está para proveer en su casa, sus hijos para cuidar. Y siguiente, mi amado, está allí para traer sabiduría y dirección a la casa. Diga conmigo: sabiduría. La cabeza es la que piensa. Sabiduría. Dice la Biblia, Santiago 1:5: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios y Él le dará abundantemente y sin reproche le será dada. ¿Cuántos dicen amén? Cabezas, pidamos a Dios sabiduría para dirigir la familia. Todos los días, sabiduría para tomar buenas decisiones, para guiar mi familia, para enfrentar los desafíos de la vida. Y por último, mi amado, cuando la cabeza está bien, la cabeza es ejemplo. ¿Es qué? Ejemplo. Uno como hombre tiene que ser el ejemplo de la casa. Si no, empaque y vámonos. Ejemplo. Diga conmigo: ejemplo. 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 Mijo,
Nunca vaya a fumar, que esto es muy malo. Nunca coja un vicio. ¿En serio? No sea como yo, nunca vaya a coger una botella. Por favor. Tus acciones hablan tan fuerte que no me dejan escuchar tus palabras. Yo necesito que tú me muestres a Dios. La cabeza tiene que ser ejemplo. Tito 2:7 dice la Biblia: presentándote tú en todo como ¿qué? Como ejemplo. Si yo no puedo ser ejemplo de esta congregación, yo no puedo ser pastor. Usted puede decir todo lo que quiera de mí, pero tiene que mirar el ejemplo que le estoy dando, porque la Biblia dice que si yo no estoy dando un buen ejemplo, no puedo ser pastor. No puedo. Es la única profesión donde tú tienes que ser ejemplo. Tú puedes ser un abogado excelente y ser un infiel, un borracho, y a nadie le importa. Puedes ser un excelente médico y ser un bandido, y no importa mientras que tú sepas operar bien. No importa tu moralidad en ninguna profesión. En la única es aquí. Porque si usted me ve allá afuera con una prostituta, usted va a venir a la iglesia los 8 días. Si usted pasa por allá por la zona norte y me ve por allá con una mesa llena de botellas de cerveza y con una culebra aquí enredada en el cuello, ¿usted sigue viniendo a la iglesia? No, porque yo tengo que ser ejemplo, si no, no puedo, mi amado, para ser padre espiritual de una casa. Y lo mismo usted en su casa. Por eso es que muchas veces sus hijos no le hacen caso, se burlan de lo que usted habla, se quedan callados para que usted no les pegue una pela, pero por dentro dicen: ¿usted de qué habla, hombre? Porque no eres cabeza, no eres ejemplo ahí, no tienes autoridad. Mi amado, la Biblia dice: preséntate tú en todo. ¿Cómo qué? Diga conmigo: en todo. En el trato a mamá, en la honestidad, en el esfuerzo, en el trabajo, en todo, preséntate, sé una buena cabeza. Mi amados, usted se imagina si todo lo que estamos hablando hoy aquí, cada uno de nosotros lo estuviera viviendo, ¿cómo serían nuestros hogares, nuestras familias, nuestras vidas? El problema, mi amado, es que si la cabeza anda mal, de ahí para abajo todo está mal. Si el problema está aquí en la cabeza, mi amado, es complicado. Entonces hoy es el día del Padre. Y qué bueno que ustedes hayan venido. Por lo regular, el día del Padre viene menos gente porque las mamás se van allá a invitarlos a almorzar o a hacerles el almuercito. Pero qué bueno que usted tomó la decisión de venir hoy, de aceptar la invitación. O algunos solamente vienen el día del Padre. Bienvenidos. Pero no importa, usted está aquí y escuchó lo que escuchó. Y yo le dije: mi amado, lo que Dios quiere que usted sepa, se tenía que decir y se dijo. Pero ahora, en este día del Padre, amado, lo mejor que usted puede hacer es tomar el desafío y decirle a Dios: yo quiero tomar mi lugar como cabeza. Me duele la cabeza. Eso para los padres. Y dos, usted me dirá: las mujeres que están aquí, pastor, pero me hubiera dicho para no venir, esto es una prédica para los hombres. No, no, porque usted tiene papá,
usted tiene esposo, usted tiene hijos, y usted necesita orar para que no le duela la cabeza en su casa. Orar por la cabeza de su casa. Ayudar la cabeza de su casa. Comprender los desafíos que tiene la cabeza. Amar la cabeza. Ay, sí, él es la cabeza, pero yo soy el cuello. Mire cómo lo muevo, mire, mire. Yo soy el que mando aquí. Sí, pero mandas por la gaseosa, mi hijo, porque le voy a decir a usted, su matrimonio nunca va a funcionar así. Nunca va a tener una cosa horrible. Eso le va a acabar, no sirve. Puede estar todo a la moda del día y del feminismo que quiera. Nunca le va a funcionar. Porque Dios es el diseñador perfecto de la familia y de la vida. Y los diseños de Dios son los que funcionan. Ame su familia, ame su cabeza, honre su cabeza, ore por su cabeza, ayude su cabeza, instruya a sus hijos para que el día de mañana sean excelentes cabezas. ¿Cuántos me están entendiendo? Que tengamos familias de bendición, no familias enfermas porque les duele la cabeza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Den un aplauso fuerte al Señor.